Buen día, hermanas. Espero que estén todas bien y como siempre es un gusto compartir de la palabra de Dios. Desde ayer se comenzó un nuevo tema que es mis palabras importan. Y uno no puede hablar de las palabras sin hablar de la lengua, ¿cierto? Y sabes que anoté 5 datos curiosos que me gustaría compartirles. El primero es que la lengua es la parte del cuerpo que al tener una herida sana muy rápidamente y es la que menos cicatrices deja. O sea, la lengua casi nunca tiene cicatrices a no ser que sea algo muy grande. Segundo, la lengua es la parte del cuerpo más fuerte, es el músculo más fuerte y el más flexible. 3. La lengua nunca se cansa. Increíble, pero es verdad. Nunca se cansa. 4. Así como nosotros tenemos nuestras huellas dactilares que nos hacen únicos, nuestra lengua también nos hace únicos. Nadie tiene la lengua que usted tiene y nadie tiene la lengua que yo tengo. Y otro dato curioso, ¿ya?, es que las mujeres tienen la lengua más corta que los hombres. Increíble. Yo no lo habría pensado así, pero estos datos los saqué de Google, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Le tengo un datito más, y un datito que a usted y a mí nos debería importar, y lo saqué de la Biblia. Dice: la lengua, aunque es pequeña, puede producir grandes incendios, profanar tumbas y puede ser un mal ingobernable. Y de esto es lo que vamos a hablar hoy. Oremos. Gracias, Padre, porque nos has dado un día más de vida. Gracias por estos devocionales, ya que a través de ellos aprendemos, Señor. Gracias por lo fiel que eres con nosotros siempre. Señor, te pido que tomes dominio de mis palabras para poder expresar lo que tú quieres decir, y también danos un corazón dispuesto a recibir, Señor. Todo esto te lo agradecemos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá sus frutos. Muerte y vida están en el poder de la lengua. ¿Y sabes lo que es palabra poder? Es capacidad, es autoridad, responsabilidad, y todas esas cualidades las tenemos en nuestra lengua, ¿cierto? Ya que con ellas podemos dar vida, podemos dar muerte. ¿Cuáles podrían ser las palabras de vida? Como para que vamos entendiendo, ¿ya? Las palabras de vida son aquellas que decimos para bendecir, para consolar, para edificar, para amar, para sanar, palabras que enseñan, palabras que son de influencia positiva en otros, palabras que revelan. Todas estas palabras, ¿cierto? Con ellas podemos dar vida. ¿Cuáles son las palabras de muerte? Las palabras de muerte son aquellas que decimos con amargura, son palabras de celos, palabras de envidia, palabras de destrucción, palabras que hieren, palabras que controlan, palabras que manipulan y palabras que engañan. Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué clase de palabras salen de mi boca? ¿O de qué manera mis palabras afectan a los demás? Si para bien, para mal. Dios nos ha dado en la boca, en la lengua, el poder para generar vida y para generar muerte. Por eso es necesario que le demos la importancia a las palabras que salen de nuestra boca, porque una palabra puede edificar como puede destruir a una persona, ¿ya? Y como cristianas, nuestras palabras deberían ser de amor, palabras de bendición, palabras de consolación. Cada vez que usted y yo abrimos nuestra boca, estamos administrando muerte o vida. Las palabras que hablamos tienen el poder para influir en las vidas de los demás, pero también en nuestras vidas. Proverbios 18:21
decía, la muerte y la vida están en el poder de las palabras, ¿cierto? Las palabras son algo formidables, son recipientes de poder que arrancan fuerzas vivificantes como fuerzas destructivas. Nuestras palabras de vida estimulan mucho e impulsan a la bondad y también a la rectitud. Pero nuestras palabras de muerte, ¿sabe qué son? Son aquellas que denigran y fomentan el pecado. Santiago 3, versículo 9 al 10 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. Versículo 10. De una misma boca puede proceder de bendición y maldición. Hermanos, esto no debería ser así. Muchas veces no medimos las palabras, ¿cierto? Y cuando estamos enojados, de nuestra boca salen palabras hirientes que penetran corazones, ¿cierto? Y hacen mucho daño. Y Dios nos dio un regalo, que es la capacidad de expresar lo que pensamos, ¿cierto? A través de nuestras palabras. Y nosotros tenemos que tratar de utilizar bien ese regalo que nos dio Dios, ¿cierto? Que es de administración de nuestra lengua. Lamentablemente, cuando uno suelta una palabra hiriente, esa palabra tú no te la puedes volver a la boca. Y tampoco puedes hacer como que si nada ha pasado. Porque esa palabra hiriente, ¿cierto? De amargura que yo di a una persona le puede haber hecho mucho daño, ¿cierto? Y ese daño muchas veces tiene su proceso para sanar. Por eso es indispensable que como cristiana, si te has dado cuenta que has lanzado una palabra que a otro puede hacer daño, es fundamental que puedas pedir perdón. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Los cristianos no debemos hablar en forma cruel. Ahora, no es malo decir, ser gracioso, o cuando estás con tus amigos, decir palabras graciosas, ¿cierto? Que te den un buen momento. Pero sí es malo cuando estas palabras son ofensivas o de burlas, ¿cierto? Que pueden ofender a alguien y las decimos solamente para hacer reír, ¿cierto? A otros, y sin preocuparnos de que a la persona le pueda afectar. Nosotros no debemos usar malas palabras, mucho menos palabras o lenguaje grosero. Nosotros, como cristianos, somos manantial de vida, y pronunciar palabras que edifiquen y levanten es nuestro deber. Tenemos que vivir y hablar con propósito. Nuestras palabras todos los días deberían ser rededicadas a Dios, ¿cierto? Porque hay que tener cuidado con lo que decimos. Proverbio 12:25 dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Sabes tú qué puedes generar con una palabra edificadora a una persona? Mira, una palabra alentadora puede dar vigor. Una palabra compasiva puede animar. Una palabra comprensiva puede hacer sentir al otro amado y que es necesitado. Una palabra amable le puede alegrar el día a un enfermo. Y una buena palabra siempre regocija. Una buena palabra siempre nos trae alegría. Y una palabra humilde es lo crucial, ¿cierto? Si nosotros hablamos humilde, hablamos de una manera blanda, la Biblia dice que va a quitar la herida aún en aquel que te está diciendo algo, ¿cierto? Con furor, con ira. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestras palabras. Las palabras que pronunciamos nos describen cómo somos, ¿cierto? Si somos prudentes, si somos o tratamos de ser sabias, ¿cierto? Maduras muchas veces. Mira, Mateo 12:37 nos dice por qué es importante controlar lo que hablamos. Dice: porque por tus palabras serás justificados y por tus palabras serás condenado. Daremos cuenta por cada palabra que tú digas, ¿ya? ¿Por qué? Porque tú eres el responsable, no de lo que los demás dicen, pero sí eres responsable ante Dios de lo que sale de tu boca. ¿Sabes cuántas palabras decimos sin darnos cuenta el efecto
que pueden causar en otras personas, sobre todo en aquellas palabras descuidadas, una persona se puede llegar a sentir inservible, sin valor, poco amada. Mira, ¿sabes lo que es esto? Es una pequeña llama. Y tal vez no te hayas dado cuenta, pero muchos y grandes incendios empiezan con una pequeña llama. Y por más que este fuego o esta llama se apague, muchas veces el daño queda. Y en muchas personas queda ese daño para siempre. Por eso, ¿cierto? Hay que hacer una pausa y pensar bien en las palabras que vamos a decir. Deberíamos pensar 2 veces antes de disparar sin apuntar. Proverbios 17:28 dice: aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. A veces seríamos más respetados y causaríamos menos confusiones si mantuviéramos la boca por más tiempo cerrada. La Biblia dice: sea pronto para oír, tardo para hablar. Valientes son los que no se le puede persuadir para que digan algo que no conviene. O sea, sabio, es prudente, es valiente el que sabe callar cuando no tiene nada que aportar, aun cuando hayan otras personas que te incentiven a decir algo. Importante es tener el control de lo que hablamos. ¿Sabías tú que las palabras que salen de nuestra boca nos atan y nos delatan? Nos atan porque es un lazo que nos paraliza y nos roba las bendiciones. Si yo uso una mala palabra para mi prójimo, uso una palabra de murmuración, una palabra de crítica, ya no solamente le estoy destruyendo a él, sino que también me destruyo a mí. Por eso nos atan, porque cuando usted ha herido a alguien, quizás la persona se va con daño, pero la amargura también queda en mí. Y nos delatan, porque dejan al descubierto quiénes somos, ¿cierto? Cada palabra que nosotros pronunciamos hace ver lo que hay dentro de nosotros. Mateo 12:34 dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Para que podamos hablar palabras de vida, necesitamos palabra de vida. Por eso es fundamental que leamos nuestra Biblia, que nos deleitemos en ella. ¿Sabes? Más adelante tengo otro tema sobre las palabras, que es las palabras sin filtro. Y es así, hermanas. Muchas veces a nuestras palabras deberíamos ponerle filtro, pero sabes que no solamente a nuestras palabras, sino también a lo que escuchamos, porque muchas veces nuestras palabras son las repeticiones de lo que ya hemos oído. Y como hijas de Dios, nosotras tenemos que marcar la diferencia en el mundo. Nuestras palabras son el resultado de haber conocido la palabra de vida, porque son palabras transformadas donde ya nuestra lengua está puesta, ¿cierto?, en las manos de Dios, donde nuestra lengua debería dominarla el Señor. Pero ahora sirve, ¿cierto?, para animar, ¿cierto?, animar a otros en la fe y sobre todo para llevar las buenas nuevas, ¿cierto?, que somos nosotros los encargados de dar estas buenas del Evangelio. Con nuestra boca revelamos si el poder de Dios está obrando en nosotros. Nuestras palabras deben reflejar lo que hay en nuestros corazones, debe influir en nuestra conducta, en nuestras conversaciones y deben ser medicinas para nuestras relaciones humanas, ¿cierto? Sobre todo para aquellos que no conocen de Cristo. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Las Sagradas Escrituras enseñan que nosotros debemos deleitarnos, ¿cierto?, en la Biblia, que debemos leerla, que debemos meditarla, que debemos obedecerla. Porque no hay palabra más animadora que las que están ahí. ¿Cuántas veces te ha faltado consuelo y dónde lo has encontrado?
en la palabra de Dios. ¿Cuántas veces te ha animado? ¿Cuántas veces has estado por el suelo y esa palabra te ha levantado, cierto? Por eso es indispensable, hermanas, leer la Biblia. Es vital porque nosotras hablamos, nosotras tomamos decisiones, reaccionamos, nos comportamos, lideramos, impactamos y afectamos a otro desde la base que hay en nuestro corazón. Parte difícil del cuerpo es la lengua, pero el problema no está solamente en la lengua, sino en lo que hay detrás. Por eso es necesario poner en las manos de Dios no solamente mi lengua, ¿cierto?, sino también mi mente y mi corazón. Las cosas que hago y las cosas que digo llevarán a alguien a dirección correcta o a dirección incorrecta. Por eso las cosas que hago deben ser mejores y las cosas que digo deben ser de edificación, de bendición para otros. Recuerde que nosotras estamos aquí en la tierra. Desde que conocimos a Dios, somos cambiadas y somos unas misioneras llamadas a anunciar con nuestra propia palabras, con nuestra propia boca, las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Cuando nos descuidamos y dejamos que Satanás tome el control de nuestra vida, ni las palabras ni las acciones serán sabias. Pero cuando somos cuidadosas y reconocemos la necesidad de Dios, permitimos que nuestro Señor tome el timón de nuestras vidas, entonces nuestros pensamientos serán los de Él y nuestras palabras serán las adecuadas, nuestras palabras serán las correctas, nuestras palabras serán las justas. Una buena mujer de un buen corazón, de su corazón saca buenas cosas y dice buenas cosas. Espero que este devocional haya sido de bendición para su vida.